Bienvenido en esta oportunidad a esta su iglesia Park Cities en español, a todos los que nos sintonizan en línea y a todos los que están por la televisión o que nos escucharán en la radio. Gracias por estar con nosotros. Si no has venido en persona aquí a la congregación, esto se pone bueno. Denle un aplauso fuerte y la bienvenida a los que nos visitan en línea o que nos van a ver. Y estamos en una serie de sermones en la epístola de Gálatas. Y el día de hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido en una encrucijada que parece no tener salida? ¿Cuántas veces te has sentido que eres preso o presa de tus emociones? ¿Cuántas veces te has sentido que tus pensamientos no los puedes controlar? ¿Que quieres cambiar un hábito en tu vida y tampoco lo puedes cambiar? Y te encuentras preso o presa de las emociones, de las acciones o de los pensamientos que tienes en el momento. Levante la mano el que sea sincero y el que no se preocupe, lo puede hacer desde el corazón. Pero todos hemos tenido en nuestra vida momentos y episodios en los cuales hemos sido prisioneros y prisioneras de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de la voluntad misma que no quiere hacer la voluntad de Dios. Las estadísticas actuales son abrumadoras en cuanto a las enfermedades psicológicas y emocionales. Se dice que las enfermedades del siglo XXI no serán más ni el cáncer, ni el SIDA, ni ningún tipo de psicopatología o los virus como el que tuvimos recientemente, porque van a salir más virus, sino que se dice que son las enfermedades mentales. Las estadísticas en cuanto al suicidio se han triplicado en los últimos 10 años. Y es más, aún entre los que se dicen ser creyentes, atentan contra su vida. Y no tratamos de criticar eso, sino que hay un índole, hay algo que está pasando con un vacío, con una prisión emocional y espiritual que está en nuestra vida y que muchas veces Dios quiere hacernos libres, pero no queremos que Él nos liberte. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Las estadísticas de suicidio se incrementan y también dice que en los Estados Unidos las camas en los hospitales psiquiátricos son pocas. Es más, en el condado de Dallas hay tan pocas que a veces refieren a otros condados, los que vivimos aquí en este condado. Y la pregunta que viene a mente es, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tanta frustración? ¿Y por qué hay tanta prisión emocional? Hay algunos que están en la cárcel ahora mismo, pero hay algunos que caminan libremente en las calles y son prisioneros de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos y no pueden salir de dicha prisión. El día de hoy es un día maravilloso porque el evangelio siempre son y serán buenas noticias. Y el día de hoy la epístola a los Gálatas nos habla de cómo salir de la prisión donde estamos y de cómo salir de la prisión de la religiosidad y de cómo salir de muchas prisiones que tenemos en nuestra vida. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Encontrando Libertad en Cristo y vamos a hablar del tema Encontrando Libertad como hijos e hijas. Si deseas encontrar libertad como hijo o hija de Dios, ahora, no importa si llevas 21 años, 30 años, 50 años en la vida cristiana, si ya eres un veterano y te han dado todos los títulos de cristiano y supercristiano y megacristiano y recontracristiano, siempre van a haber situaciones en las cuales vamos a tener que ser libres, porque nuestros pensamientos y nuestra carnalidad se anteponen para buscar la voluntad de Dios. Recordemos que el día de hoy este mensaje es para todos nosotros. Diga, este mensaje es para mí. No mire al que está al lado, en especial si es su esposo o su esposa, siempre decimos, es para él, es para ella o es para mis hijos, que aprenda el vecino, la comadre. No, este mensaje es para mí. Y lo vamos a adoptar de esa manera porque Dios nos quiere sanar a nosotros y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos liberte a través de su palabra. Recordemos que los capítulos 3 y 4 de Gálatas son capítulos donde el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes por qué habían sido salvos por gracia.
Y para ello usa 6 argumentos. Usa un argumento personal de él como apóstol. Segundo, usa un argumento en las Escrituras y para ello se remonta a 6 pasajes del Antiguo Testamento. Después habla de un punto de argumento lógico, porque vivían en una era donde se usaba mucho la lógica. Si haces esto, por ende harás esto. Entonces el apóstol habla con la lógica, pero también un argumento histórico, se remonta a la historia bíblica. También hay un argumento sentimental para entrar en las emociones, porque somos seres emocionales. ¿Quién de aquí no es ser emocional? Todos. Si no, se levantó a veces y saludó o no saludó. Algunos se levantó y comió gallo o se acostó con el limón en la noche porque se levantó de todo menos con buen carácter. Y también tiene un argumento alegórico y filosófico para aquellos que no solamente usaban la lógica, sino el porqué de Sócrates, ¿verdad?, en la vida. Ahora, vamos a ver a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Y es lo que dice la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Búsquelo si usted tiene un teléfono inteligente, una tableta o si trajo la Biblia, lo puede buscar. Gálatas 4 del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, el versículo dice, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Versículo 4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, ¿qué dice ahí? Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Wow, esto está buenísimo. Es como cuando nos ponen un plato en la mesa y usted dice, ¿por dónde comienzo? ¿No le ha pasado? Que huele sabroso y usted dice, ¿me comeré la cebollita primero o le entraré a la carnita? Así está esta carne espiritual el día de hoy. Vamos a hablar de encontrar la libertad como hijos e hijas de Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, este mensaje es para ti. Y si no lo eres, lo puedes ser al final de este mensaje. Lo primero que vemos es que la inmadurez es esclavitud. La inmadurez es esclavitud. El versículo 1 y 2 nos hablan de eso. Dice que lo pensemos de cierta manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. El apóstol habla de que la inmadurez es limitante. La inmadurez es limitante. El apóstol les está hablando a la iglesia una vez más de la desventaja de seguir viviendo bajo un pacto antiguo o diferente que el pacto que Jesús les había dado. Para ello comienza a hablarles con una ilustración en referencia a la paternidad. Es algo muy sencillo y que ellos podían entender. En especial, ellos sabían de que si un hijo o hija era heredero o heredera de algo que sus padres le hubiesen dejado, y si sus padres habrían muerto en ese preciso instante, ellos tenían que esperarse hasta cierta mayoría de edad y tenían que estar bajo la tutela de un esclavo, un siervo, para poder obtener las posesiones que ellos tenían por heredad, el derecho de tenerlas. ¿Cuántos de ustedes han heredado algo? Levante la mano, por lo menos así sea alguito. Mire su nariz, la heredó de alguien. Ah, sí ve, usted nada más piensa en el banco.
Nada más pensó en la casa, en la finca, en el rancho. ¿Y de dónde salieron esas orejas? ¿De dónde salieron esos ojos? No, todos hemos heredado algo, a veces son rasgos físicos. Y aunque usted diga, ¿por qué saqué los ojos del abuelo Plutarco? Y usted se levanta y dice, hubiera sacado los de la abuela que eran así, bien lindos, pero los saqué bien diferentes, porque no hay ojos feos. Depende cómo los mires. Ahora, no necesariamente tiene que ser eso. No obstante, imagínate el saber que eres poseedor de algo, pero que no lo puedes obtener porque aún no es el tiempo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Los niños tenían que esperar para poseer la herencia. Ahora, las posesiones de sus padres tenían que cumplir con ciertos requerimientos de la ley y esperar bajo la tutela del tutor para recibir su tesoro. Y en el tiempo del Imperio Romano habían ciertos abusos. Y los abusos siempre han existido porque en el corazón del hombre y de la mujer está el pecado. Y entonces habían abusos para los niños huérfanos que eran propietarios, y aún habían abusos para que les quitasen las propiedades, para que cuando ellos ya creciesen ya no había nada y se lo habían malgastado los tutores. Entonces el apóstol le habla a un gremio, a un contexto que entiende lo que está pasando. Y le dice, ustedes ahora que están en Cristo son herederos de una herencia. Y vamos a hablar de la diferencia. La iglesia en Galacia sufría de la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual. Al igual que los niños pequeños o los bebés tenían algunos descriptivos. Le voy a dar algunos descriptivos de los bebés. Son egoístas. ¿Sabe que los bebés no dejan dormir? Son súper egoístas. Se quejan mucho. ¿Y cómo se quejan los niños pequeños? Llorando. Y si le salió, ¿a cuántos de ustedes le salió uno de los niños llorón cuando era chiquito? O ya se le olvidó. Lloretas. Lloraba por todo, ¿no? Entonces, los niños necesitan que los carguen, se quejan mucho. Y cuando los cargan, usted dice, ¿y qué le pasó? ¿Tendrá que la lechita le cayó mal? ¿Será que no está respirando bien? Pero como el niño o la niña no dice nada, lo único que hace es quejarse a través del lloro. Así son los inmaduros espiritualmente. Se quejan de todo, lloran por todo y critican por todo. El apóstol le dice, ustedes tienen un limitante porque no están bajo el pacto de Cristo, sino bajo el pacto de la ley, y por eso están criticando, quejándose por todo como unos bebés inmaduros. Les gusta hacer desorden. Cuando un niño dice pequeñito hace desorden y lo recoge. ¿Usted ha visto un bebé que haga desorden y lo recoja? Y las mamás están frustradas porque dice, recogí y en 2 horas ya la casa está llena de juguetes y de todo, porque hay un niño pequeño que está con todas. Y si salió como el abuelo Plutarco, que era tremendo, entonces imagínese. Ahora, los niños son así, pero nosotros cuando somos inmaduros espiritualmente y no dejamos que la gracia de Dios nos controle, el apóstol está dando la misma ilustración. La inmadurez es limitante. Los niños son tan egoístas que nos cambian la vida. Usted no puede hacer ruido porque la niña o el niño está durmiendo. Usted no puede hacer eso porque, ¿sí o no? Ahora, los amamos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Todos nosotros, ¿no? Los amamos y nos desvelan aún cuando crezcan. Pero el apóstol está dando esa ilustración. Son consumidores y no contribuidores. Un niño pequeño no está pagando el recibo de la luz. Un niño pequeño está haciéndole ir a usted a las 3 de la mañana a comprar leche si la leche no le cayó bien. Y el papá anda por todas las farmacias viendo cuál está abierta para comprarle la leche, porque el niño necesita leche. Lo mismo es en la vida espiritual. Nos quejamos, lloramos, nos cargan, nos dicen sí, va a estar bien y vas a estar bien. Y entonces el creyente o el cristiano inmaduro siempre va a ser como un niño egoísta. Y el apóstol le está diciendo a la iglesia en Galacia, ustedes están siendo egoístas e inmaduros porque no están aprendiendo la madurez que viene en una relación a través de la gracia en Cristo. El apóstol les recuerda de la identidad que ellos ahora tenían a través de Cristo con sus argumentos presentados en el capítulo 2 y capítulo 3. Ahora les menciona que su comportamiento de inmadurez no era algo loable, ¿no? Usted dice, pero ¿cuándo va a madurar ese muchacho? ¿Cuándo va a madurar esa muchacha? Yo creo que el Señor dirá, ¿cuándo va a madurar este? Lleva 30 años yendo a la iglesia y es lo mismo.
se sigue quejando de lo mismo, ¿no? Los niños crecen y maduros o no maduros crecen. Les cambia la voz, se van de la casa y lo que usted haya hecho bien o mal ya no está con usted. Pero usted y yo en la vida cristiana a veces nos seguimos quejando de la misma manera. Ahora, la inmadurez es vivir en nuestra carnalidad. ¿Qué es la inmadurez? Vivir en la carnalidad. Tenemos dos opciones en la vida espiritual. O vivimos bajo el espíritu o vivimos bajo la carne. Diga conmigo, espíritu o carne. Todos los días cuando nos levantamos en la mañana, vamos a vivir bajo la carne o bajo el espíritu. Bajo el espíritu o bajo la carne. Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo menciona que eso precisamente le estaba pasando a la iglesia en Gálatas, ¿verdad? Y ahí en Galacia. Y entonces estaban siendo necios e insensatos. Por eso en los versículos anteriores comienza diciéndole Gálatas necios e insensatos. Así era el título del sermón, imagínense. Gálatas necios e insensatos. Imagínense que yo le predicara todos los días, hermanos, venga el sermón llamado necios e insensatos. ¿Quién vendría? Pues no, yo solito. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan las verdades en la cara. A nadie le gusta que le digan cuando está mal. ¿O a usted le gusta que le digan cuando está mal? Pues llámeme entonces. Porque a ninguno nos gusta, siempre sacamos excusas porque es nuestra naturaleza pecaminosa. El sistema de valores es la carnalidad. ¿Vivimos bajo un sistema de valores en la carne o bajo un sistema de valores en el espíritu? Porque cuando tenemos la nueva identidad en Cristo, ahora tenemos un nuevo sistema de valores. Romanos 7, 14 al 16, usted y yo nos podemos identificar con el apóstol Pablo porque habla del clamor de la lucha contra la carne que él tiene en ese momento y que ha experimentado y ya ha crecido él espiritualmente y está pasando por esa lucha espiritual que si tú y yo somos conscientes, la pasamos nosotros también. No importa que usted lleve 20, 30 años en la vida cristiana, usted se puede identificar con este pasaje que vamos a leer. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está ¿en dónde? En mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ay, ¿qué es eso? Pablito, ¿qué le pasó? Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Qué le pasó a Pablo? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y se usa esa expresión en esta traducción porque es la palabra en el griego. Lo que yo repelo, repudio, es la palabra en el original. Tiene ese contexto. Dice, lo hago. En cambio, hago lo que odio, pero yo sé que lo que hago está mal, entonces demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Siempre tenemos una batalla espiritual, siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. Todos los días el enemigo quiere que caigamos en nuestra carne y que no sigamos los principios de la palabra de Dios y la vida espiritual. Y dice, miserable de mí, ¿no? Hay otra traducción. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted dijo, yo voy a orar más, yo voy a leer más, yo voy a aprender más. Y de repente no sigue porque tiene la carnalidad. Segundo, la madurez es libertad. La madurez es libertad. Versículo 4 y versículo 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ahora, ¿cómo es que podemos ser libres para llegar a ser maduros? Aquí está hablando de un principio para la vida cristiana. Al llegar a la madurez podemos ser verdaderamente libres. Lo mismo nos tiende a pasar humanamente. Cuando ya somos maduros y responsables de nuestras acciones, ya no necesariamente estamos bajo la tutela de un tutor, en este caso de nuestros padres. Dice aquí, en la mayor parte de los casos son nuestros padres, nuestros abuelos con quien usted haya crecido, pero usted tiene un tutor que le ha marcado que es bueno y que es malo. Esa es la ley. Pero ahora usted tiene la libertad. ¿Y cómo se ve esa libertad en nosotros? Es la libertad a través de sus promesas. El Señor nos da promesas en la palabra de Dios.
Y a través de esas promesas nosotros somos libres. He aquí un pero. Hay un pero en la escritura aquí. Dice, pero en el debido momento. Me fascina eso. Porque dice, pero el Señor envió la promesa. ¿A quién envió? A Jesús. Dice, Él envió a Jesús, nacido de una mujer bajo la carne. Tenía que encarnarse Jesús. Tenía que el Hijo de Dios venir a morir. Hay una irrupción de la historia. Un antes y un después. Un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Viene Jesús porque no se puede bajo la ley de la carne ni bajo la ley del pecado. Es a través de la ley ¿de quién? De Cristo Jesús. Él vino para darnos vida. Aquí hay un pero. Me gusta cuando hay peros en la Biblia. ¿No? Cuando va hablando de todo lo malo y después dice, pero, sin embargo, quiere decir que hay buenas noticias después de eso, ¿no? Usualmente cuando nosotros usamos la gramática española, decimos todo así, pero, y tiene una connotación negativa, ¿no? Estuvo bonito, pero le faltó no sé qué. La fiesta estuvo padre, pero si hubieran dado carne es mejor, ¿no? Sí, así decimos. Pero en la Biblia es diferente. En la Biblia dice, bueno, la ley estaba sirviendo como tutora, pero en el debido momento Cristo vino a cambiar la historia del mundo. Cristo vino a darnos una vida. Cristo vino a darnos una nueva oportunidad. ¡Qué bendición es eso! Ahora, Él es el Hijo de Dios y fue enviado para darnos libertad de la esclavitud. Jesús creció en una familia humana, con hermanos, mamá y papá, en medio de una comunidad. Se sujetó a crecer en un cuerpo humano para cumplir con las promesas del Antiguo Testamento. Y también el apóstol lo expresa muy bien en Romanos 6:22, cuando dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Antes éramos nosotros esclavos del pecado, pero ahora estamos siendo esclavos de Dios. Y déjeme decirle que es la palabra esclavos. La palabra esclavo quiere decir sirviente, sujeto. Usted y yo antes éramos sujetos a nuestros pecados, pero ahora que conocemos a Cristo, ahora somos sujetos ¿a quién? A Cristo. Antes no conocíamos la verdad del Evangelio, pero ahora conocemos la verdad del Evangelio y ahora ese Evangelio nos da vida y ahora somos sujetos a Cristo Jesús. Tenemos libertad en el nombre de Jesús. Ahora, somos libres a través de la adopción. ¿Cómo es que somos libres? Bueno, somos libres a través de la adopción. Esta escritura explica que Dios envió a su Hijo para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley de la carne. Aparte de pagar el precio al vivir una vida perfecta y morir en la cruz y resucitar, la palabra aquí es redención. ¿Y sabes qué es la palabra redención? Es pagar el precio en nuestro lugar. Pagar el precio en nuestro lugar. ¿A cuántos no le gustaría que usted vaya a la casa y mire su extracto de algo, su recibo de algo y diga, ya no tienes que pagar más? ¿Le gustaría que llegue usted a la casa y diga, ya su casa está pagada y le faltaban 25 años? Usted saltaría, pero eso no va a pasar, siga trabajando. Eso es muy bueno, ¿no? Ahora, la vida espiritual, la misma palabra es, alguien pagó por nosotros, la palabra redención, pago en tu lugar, sin merecerlo. El Señor dice, yo pago en tu lugar a través de mi Hijo Cristo, para que tú no tengas que pagar nada más y para que vivas una vida a través de mí. Esa es la palabra redención. Esta palabra redimir significa pagar un precio para ser libertado. En el Imperio Romano habían alrededor de 70 millones de esclavos. 70 millones de esclavos. Y la palabra aquí es que el esclavo tenía que hacer dos cosas. Esperar que su amo le pagase a alguien más por él el precio que el amo estuviese pidiendo. O trabajar los años que el amo dijese que tenía que trabajar para ganarse su libertad. Y la mayor parte de los esclavos tenían que trabajar mínimo 20 años. 20 años, es decir, si usted trabaja para el gobierno de los Estados Unidos la mayor parte del tiempo, 20 años, después de 20 años usted tiene
es elegible para retirarse por lo menos en algo. Imagínese, 20 años trabajando para la libertad, pues ya está viejito. Y en otros casos eran hasta 30, en los abusos hasta 40. Es decir, cuando era libre, ya era libre para morirse en paz. Es la verdad. Ahora, el apóstol usa ese ejemplo porque nos dice que hay una transacción espiritual que es imposible hacerla en nuestra propia carne. Tenemos la libertad a través de Jesús por medio de su adopción. Dios Padre nos ha adoptado como sus hijos al creer en el sacrificio supremo de Jesús en la cruz del Calvario. Dios Padre nos ha hecho partícipes de una familia espiritual. Dios Padre nos ha dado un lugar especial que no teníamos, ya que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios Padre nos ha dado vida a través de Jesús. La adopción como hijos no era una elección de los hijos, sino una elección intencional de Dios a través de su Hijo. Al enviar Dios a su Hijo, nosotros tenemos la capacidad de poder ser adoptados en el reino, en la familia de Dios. ¿Sabía usted eso? Si no, ya lo supo. Usted y yo a través de Jesús somos adoptados a la familia. Entramos por la regeneración, es decir, nacemos de nuevo el día que confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Usted se acuerda de ese día y si no se acuerda, el día de hoy lo puede hacer. Usted dijo, Señor, yo reconozco mis pecados, yo reconozco que no te he seguido. El día de hoy recibo el regalo de la vida eterna y yo quiero seguirte. Pero después de la regeneración viene la adopción. Y aunque no hayan nacido de ellos, los padres biológicos, como en el tiempo que él está hablando, tiene una relación de adopción y de derecho y de responsabilidad. Los hijos eran adoptados y tenían todos los derechos y todas las responsabilidades como hijos. Ahora, ¿usted ha conocido a alguien que ha sido adoptado? Yo creo que muchos lo hemos conocido. La diferencia es la siguiente. En la vida cristiana somos regenerados a través de Jesús y somos adoptados a través de Jesús. Pero cuando un niño es pequeño, tiene que esperar a los 18 o 21 años, dependiendo del país donde viva, para poder tener la herencia espiritual. El apóstol está diciendo, ustedes, aunque vengan a Cristo en la edad que venga, son regenerados y son adoptados y no tienen que esperar para tomar la herencia. Porque Jesús ya pagó por ustedes en la cruz y ahora ustedes pueden participar de la herencia que tienen a través de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no tienen que esperar, no sean esclavos, no esperen. Ahora pueden reclamar esa herencia a través de Jesús. Usted y yo somos ricos. Ahora ya le gustó, ¿no? Siga diciéndome que soy rico. Claro, somos ricos en las promesas del Señor. Y no tenemos que esperar. Usted y yo podemos reclamar esas promesas hoy a través de la palabra del Señor. No nos tenemos que esperar. Entonces, la regeneración es nuestra posición delante de Dios. La adopción es esa posición que nosotros podemos reclamar delante de Él y de sus promesas. El apóstol le recuerda a la iglesia que ellos estaban viviendo bajo un cautiverio de religiosidad y que no estaban disfrutando de la riqueza espiritual de parte de Dios. En los tiempos del apóstol, los hijos de los más prominentes estaban bajo la custodia de los esclavos y los esclavos bajo la custodia de su amo. El amo, el esclavo y del esclavo a los hijos. ¿Se imagina? El amo, el esclavo y el hijo heredero tenía que someterse al esclavo. ¿Cómo es eso? Sí, así era. El hijo se sometía al esclavo que estaba pagando por su libertad y el esclavo se sometía a su amo o a la ley que lo regía. Ahora, nosotros no somos personas que se tienen que someter a un esclavo, porque tú y yo somos esclavos de nuestro amo, que es Dios, que envió a su Hijo Cristo para morir en la cruz. Somos siervos del Dios viviente a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. Y por eso dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso el apóstol dijo en los versículos anteriores, dijo ya no hay esclavo, ya no hay griego, ya no hay gentil. Ahora todos somos uno. ¿En quién?
En Cristo la traducción es, ya no hay cubano, ya no hay mexicano, ya no hay colombiano, ya no hay venezolano, ya no hay hondureño, ya no hay anglosajón, ya no hay asiático, ya no hay de la India, ya no hay, se me olvidó lo demás. Pero ahora todos somos uno, ¿a través de quién? De Cristo. Ahora, y no solamente somos uno, regenerados a través de Cristo, sino que después podemos adoptar y reclamar la herencia. Uy, qué bueno, si yo fuera heredero de algo, yo ya lo hubiera reclamado hace rato. Pero en la vida espiritual lo puedo reclamar todos los días. No me tengo que esperar, es lo que dice el apóstol. No se esperen, no vivan como esclavos, no vivan como siervos, vivan como hijos y como hijas de Dios, quienes tienen las facultades, las responsabilidades y las promesas disponibles todos los días, porque Dios se las ha dado a través de Jesús. Ahora, tercero, la libertad es dependencia. Aquí va la otra. La libertad es dependencia. Versículos 6 y 7 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Muchas veces pensamos que la libertad es libertinaje y que ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Está como el hijo que dice: uy, yo tengo que esperarme hasta irme de esta casa porque ya no quiero llegar a las 10. ¿Cuántos de ustedes les pasó algo así? No me miren así, que ustedes, algunos eran bien tremendos, ustedes pequeños, ¿no? El papá le decía: aquí la llegada se cierra a las 10:30 o a las 11. Yo recuerdo a mi papá, yo crecí con uno de esos, ¿no? Y mi papá me decía: pues aquí se le pone el cerrojo a la puerta, que en nuestros países de Latinoamérica hay cerrojos, ¿no? ¿Están conmigo? El cerrojo de arriba, el del medio y el de abajo y el candado, ¿no? Y en las ventanas el palo. O sea, nosotros como latinos tenemos, ay, sí se ríen, ¿no? Porque todos hicimos eso. Pues un día se me pasó y yo llegué a las 11:15 y agarré la llave, iba a entrar y ¡pum! Cerrojo. Y de eso que la puerta no se mueve para nada, yo dije: están los tres. Señor de la gloria, ¿qué me tocó? Tocar. Y mi papá se hizo, yo creo que el que no escuchó un rato, y después del rato salió y me dice: ¿es esto hotel o qué es? Usted sabe la hora que tiene que llegar. Lo dejo entrar esta vez, pero usted sabe cuál es la regla aquí. Dígame si volví a llegar tarde. Pues no, porque no había como nuestro. Ahora aquí en Estados Unidos es el garaje, es más fácil entrar, no hay tanta cosa. Pero en nuestros países, ¿por dónde? En la ventana ya tenía el palo también. Tenía que entrar por el patio de atrás, ¿no? Algo así. Ahora, quiero que lea esta frase que escribí después de la exégesis de este pasaje, porque creo que encapsula mucho de la enseñanza del día de hoy. Dice: la independencia de Dios es inmadurez espiritual y la dependencia en Él es libertad espiritual. Si me agarra esta frase, ya agarró todo el mensaje. Este es el axioma del mensaje. La independencia de Dios es inmadurez espiritual y la dependencia en Él es libertad espiritual. Para nosotros en la vida normal es: qué bueno que usted es independiente, ya no necesita al papá, qué bueno que está valiendo por sí mismo, ya sabe lo que es pagar el recibo del teléfono, del carro, de todo, qué bueno. Entre más independiente, mejor. En la vida espiritual es al contrario. La independencia de Dios es inmadurez espiritual y la dependencia en Él es libertad espiritual. Porque entre más estemos dependientes del Señor, más vamos a ser libres de nuestro pecado, de nuestra carnalidad, de nuestro pasado, de nuestro presente. Somos libres porque somos dependientes del Señor. La independencia de Dios es egoísmo. Quiere decir que yo soy mi Dios y que yo puedo hacer lo que yo quiera, cuantas veces quiera, de la manera que yo quiera. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y todos están así. Pues yo me lo merezco, yo crecí, yo estudié, yo lo he hecho. ¿Usted ha conocido personas así? Que hacen de todo. Pero en la tarde, si usted ya no respiró más y está en el hospital, ¿de quién es usted? Somos de Dios, ¿no? Debemos depender de Dios. Ahora, no debemos depender de las personas. Por eso dice que en la vida cristiana debemos menguar para que Él, ¿qué? Crezca.
En la vida cristiana es al contrario. En nuestra vida de padres con hijos queremos que sean independientes, que tomen las mejores decisiones, que cuando venga la tentación digan no, que cuando tengan que decir sí digan sí, cuando digan no. Queremos eso. Pero en la vida espiritual la independencia de Dios es inmadurez espiritual y la dependencia en Él es libertad espiritual. Aquí se hace una diferencia marcada entre lo que antes éramos, siervos de la ley, diga conmigo, siervos de la ley, y ahora somos hijos de Dios. Y déjeme darle un ejemplo. El hijo o hija tiene la misma naturaleza del padre, el siervo no la tiene. Usted puede contratar a alguien, pero no se va a parecer a usted. Y no es su hijo, no tiene los genes suyos. El hijo o hija tiene un padre, mientras que el siervo tiene a un amo. El siervo tiene a un amo. Usted y yo tenemos a un padre. El hijo obedece las leyes por amor la mayor parte del tiempo. Pero el siervo obedece por temor, porque si no le obedece a su amo no hay pago, no hay cheque, entonces toca aguantarse. ¿No? Usted dice, yo no voy a ir al trabajo, pues no vaya, no le van a pagar. ¿Está bien? Pues es que yo no estoy de acuerdo, pues no esté de acuerdo, pero no se presenta al trabajo, no hay pago. Pero en la vida espiritual el Señor te dice, ven, depende de mí. Ahora, el hijo es rico, pero el siervo es pobre. Diga conmigo, yo soy rico espiritualmente. Y si es rico humanamente, pues qué bueno, para que contribuya más. Pero espiritualmente somos ricos, ¿no? ¿Usted ha visto que hay gente rica que vive como pobre y pobres que viven como ricos? Hay una dicotomía ahí interesante. Hay personas que viven de la apariencia y que no tienen nada, y otros que tienen mucho. Yo me he dado cuenta mucho de eso. Y muchos que tienen mucho y no aparentan nada. Yo he conocido millonarios que no aparentan nada. Están con unos shortcitos y con una t-shirt y tienen cara de todo menos de millonarios. Porque les vale rábano lo que piense la gente, porque saben dónde está su identidad y saben dónde están sus capitales. Ahora, como creyentes, tú y yo debemos reclamar las promesas de Dios a diario. No hay que esperar, no tiene que venir el hermano a reclamarlas por mí, o la hermana, o el hermano, o mi esposa, o mis hijos. No, tú las puedes reclamar, porque tú eres hijo e hija, y te guste o no te guste, ¿quién es tu papá o tu mamá? Siempre lo va a hacer. ¿Sí o no? Es que a usted le gustaría haber nacido en la familia Smith, pero nació en la familia, no sé, no voy a poner otro apellido del mío, Aguirre, ¿no? Usted le hubiera gustado ser, no sé, rubio, pero salió un poco más quemadito, más atractivo. ¿Ah? Busque su atractividad. Ahora, el Espíritu nos hace libres. Diga conmigo, el Espíritu me hace libre. Dios envió a su Hijo para que nos diese una vida espiritual que no teníamos, pero también el Espíritu nos da vida. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu nos impulsa a clamar Abba Padre, cuya traducción literal es mi Padre, mi único Padre. Ahora, soy medio teólogo y me gusta a veces leerla mucho la Escritura e indagar, y me puse a leer bastante de la expresión Abba Padre. Si usted ha sido cristiano por muchos años, ha escuchado aún desde el púlpito que Abba Padre significa Papito Dios, ¿no? ¿Cuántos han escuchado eso? Papito Dios, levante la mano. Y el que no haya escuchado Abba antes, no se preocupe, porque la mejor traducción es, aquí va, mi único y suficiente Dios. El Dios quien suple mi necesidad personal. Mi único y suficiente Dios personal. Cuando decimos Abba Padre, no solamente decimos que es un Dios personal, sino que es mi único y suficiente Dios personal. Que no hay otro Dios, que no hay otro ídolo, que tenga una relación personal con ese Dios y que tiene toda la autoridad sobre mi vida. Eso quiere decir Abba Padre. El Espíritu nos dice que clamemos mi único Dios.
Él es nuestro único Dios. Nosotros somos sus hijos y los queremos, ¿verdad? A nuestros padres. Y aunque no lo quieras, tienes mucho de Él. Yo recuerdo a un muchacho que decía, yo no quiero a mi papá, pero cada vez que me veo en el espejo lo veo a Él. Y lo tuve que comenzar a querer, pastor. Porque si no entendí, fíjese, entendí que si no quería a mi papá, no me quería a mí, porque todos los días lo recordaba. Y tenía un resentimiento cada día que me miraba en el espejo. Y a veces no me miraba en el espejo. Pero ahora me miro en el espejo y me doy cuenta que no es por mi padre, no es por mi madre, sino por mi Padre Celestial. Wow. El Padre nos hace herederos. Y como sus hijos, Él nos ha hecho herederos. Todo creyente tiene una herencia espiritual. Tú y yo tenemos una herencia espiritual. ¡Uf! ¡Qué bueno! Ahora, que si usted no le van a heredar nada, por lo menos espiritualmente sí tiene algo. ¿No? Algunos le vamos a dejar algo a nuestros hijos, otros le van a dejar deudas, otros le van a dejar mañas. Pero espiritualmente Dios nos ha heredado a través de Jesús todas y cada una de sus promesas, porque las promesas en Él son sí y amén a través de Jesús. Y tenemos una herencia en Jesús. Ya no somos personas sin identidad. Vive como un hijo y como una hija de Dios. Vivamos como un hijo y como una hija de Dios, teniendo autoridad. Yo soy hijo, hija de Dios. Tenemos que tener espiritualmente una buena identidad, no un orgullo espiritual, sino una identidad firme. Yo le digo a las muchachitas que no hay nada más atractivo que una dama que es segura de sí misma. Puede que no sea tan atractiva físicamente, pero es segura. ¿No? Y por eso usted dice, ¿y esa que no es tan atractiva, por qué se casó con ese Brad Smith? O al contrario, usted ve a un panzón con una modelo y usted dice, ¿y qué pasó ahí? Porque lo atractivo no es eso, es la identidad que tiene la persona. Lo trasladamos a la vida espiritual. Si somos hijos e hijas de Dios, estamos seguros de que somos sus hijos. Donde vayamos tenemos autoridad, tenemos herencia, tenemos identidad. Y la identidad no nos la va a dar que estemos aquí, que estemos allá, que tengamos un trabajo, que estemos en este lugar. Nos la da Cristo Jesús. Somos sus hijos, hijos del Padre a través de Cristo. Ahora, ¿cómo encontramos la libertad como hijos e hijas? Ya estamos aterrizando el avión. Dejando la inmadurez espiritual. Ya deja la inmadurez espiritual, ¿no? Es que personas que se están quejando como los niños, ¿no? Me gusta mucho lo que habla el apóstol Pablo, porque hay niños que son niños grandes que lloran como niños pequeños, ¿no? En este caso, adultos que son todavía inmaduros, aún en la vida espiritual. Saben la palabra de Dios, pero actúan como si no la supiesen. Segundo, renunciando a nuestra carnalidad. Cuando nos levantemos en la mañana y oremos, debemos decirle, Señor, ayúdame a vivir más bajo el Espíritu, la ley del Espíritu, y ayúdame a crucificar la ley de la carne. Todos los días. Estamos en la batalla todos, ¿no? Del pastor para abajo. Estamos en la batalla emocional también. Y debemos buscar la madurez espiritual. ¿Cómo voy a crecer espiritualmente? Que no seamos niños fluctuantes. Y vamos a estamos ofreciendo en nuestra congregación. En septiembre va a ser un mes especial. ¿Sabe? Tenemos cosas preciosas que van a pasar acá. Vamos a ofrecer unas clases antes del servicio. Vamos a traer algunas clases que damos los miércoles. Las vamos a ofrecer el domingo y el miércoles también. Vamos a ofrecer una clase para matrimonios. Vamos a ofrecer la clase de doctrinas bíblicas y otra clase de cómo descubrir la Biblia, ¿verdad? Todo el domingo para que usted no diga, no puedo venir el miércoles. I'm working. Estoy trabajando. Pues todos trabajamos, ¿no? Es verdad. Ahora, el domingo también, para que no haya excusa. Vamos a tener algo especial. Bueno, y también vamos a seguir con los grupos pequeños, vamos a seguir con los grupos de conexión, vamos a seguir con los grupos de crecimiento. Vamos a tener oportunidades para crecer, porque no queremos que ninguno de nosotros seamos niños fluctuantes.
¿verdad? Que pasen años y que no estemos cimentados en la palabra. Ahora, buscando la madurez espiritual, dependiendo totalmente del poder de Cristo. Si yo dependo de mi poder, yo renuncio rápido. Si usted depende de su poder, si usted depende de su poder, si usted depende de su poder, va a renunciar rápido. Pero si dependemos del poder de Cristo, vamos a seguir adelante como iglesia. Y la pregunta es, ¿deseas encontrar este tipo de libertad? ¿Deseamos todos encontrar este tipo de libertad? Yo creo que sí. El Señor nos quiere hacer herederos. Y yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en esta tarde. Qué palabra tan buena, ¿no? Ahí está, la palabra de Dios. Qué bendición verles a todos los que están acá, a los que están también en Vickery, que se están reuniendo. Ayer fuimos a Backman Lake, que hay una oportunidad allá también. Dios tiene cosas grandes con este ministerio, amén. No deje de venir, no deje de invitar, lo digo en línea, no deje de invitar a otros para que sigamos creciendo en la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer una invitación el día de hoy. Y la invitación es a depender del Señor. Acuérdese que usted y yo vamos a ser más maduros siendo dependientes de Dios. La independencia de Dios es inmadurez, mas la dependencia en Él busca la madurez. Que todos los días digamos, Señor, yo quiero estar delante de ti. Y yo quiero crecer más, Señor. Yo quiero tener esa palabra que tú me has dado. Quiero crecer con tus promesas. Vamos a orar. Y mientras cantamos este cántico de adoración, vamos a venir al Señor y le decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi ser. Estoy delante de ti. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Quizás tú te sientes como yo, que muchas veces me siento como el apóstol Pablo. Quiero hacer esto, pero no lo hago. Y tengo que venir al Señor en oración. Yo te voy a pedir que tú vengas al altar si tú quieres orarle al Señor, quizás le quieres agradecer por algo en tu vida, quizás quieres comprometerte más con el Señor, quizás simplemente quieres orar delante de Él. Ven al Señor, el altar está abierto. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Renueva mi vida, renueva mi corazón, esa pasión por ti, Señor. Ayúdame. Ven a Jesús. El altar está abierto. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Quiero que me ministres, Señor. Quiero caminar siempre contigo. Quiero amarte, obedecerte, Señor. Quiero ser un hijo que depende, una hija que depende de ti en cada instante. Señor, no quiero ser independiente. Quiero ser dependiente de ti. Quiero buscarte más y más. Ven a Jesús. Dile, Señor, aquí estoy. Ven a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy. Ven a Jesús. Él dice que Él no desprecia el corazón humilde, contrito y humillado. Ven a Jesús y dile, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí están mis cargas, aquí están mis anhelos más profundos. Ven a Jesús, Él está aquí. Dile, Jesús, renuévame, cántale al Señor. Dile, Señor Jesús, Jesús, ya no quiero ser igual. Dile, Jesús, ven. Jesús te dice, yo te doy fuerzas, yo te doy aliento, yo te doy esfuerzo, yo te multiplico las fuerzas para que sigas adelante. Yo te doy la perspectiva que necesitas. Yo te doy el espíritu para que vivas en esa identidad. Te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo.